acompañarnos en esta prédica. En el nombre de Jesús, pastor, que sea usado tremendamente por el Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bendición es encontrarnos en la casa de Dios, en la iglesia, para alabar, adorar a su santo nombre y recibir de Él lo que Él tiene preparado para comunicarnos en esta mañana. Él siempre quiere hablarnos, hermano. Quiere hablar a tu corazón. Él conoce tu necesidad y está dispuesto a hablarte en esta mañana. Si abres tu corazón, estoy seguro que Él hablará a tu vida en esta mañana. Hoy quiero hablarles sobre el caminar con Dios. ¿Cuántos están caminando con Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, hoy estoy caminando con Dios? Y para hablar de este tema, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. Y vamos a hablar en Génesis capítulo 5. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este tema en ese pasaje. Génesis capítulo 5. Vamos a leer y luego vamos a leer un versículo paralelo en Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento. Dice Génesis capítulo 5, versículo 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vamos a leer otro pasaje paralelo que se encuentra en el libro a los Hebreos. En el capítulo 11 vamos a ver la concordancia que hay sobre el mismo personaje en el Nuevo Testamento. Dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Fíjese lo que dice, hermano. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En la vida de Enoc vemos a un hombre cuyo ejemplo de vida es haber caminado con Dios durante toda su existencia. Dice que él caminó con Dios, o sea, a los 65 años él engendró a su primer hijo. Y dice que a partir de ese momento caminó Enoc con Dios. En Génesis 5 se habla 2 veces. Después de que engendró a Matusalén, dice que caminó con Dios 300 años. Toda su vida caminó con Dios. 300 años. ¿Cuánto hace que usted está caminando con Dios? Es más, hoy, domingo, ¿puede decir que está caminando con Dios? Vamos a ver en la vida de Enoc, hermanos, en su ejemplo de caminar con Dios, 3 ejemplos que podemos poner en la práctica en este tiempo para poder caminar con Dios. El primer testimonio, dice en Hebreos 5 que por fe Enoc, dice, fue traspuesto. En otra versión de la Biblia dice, fue trasladado al cielo en algún momento dado. Pero dice que antes que fuese trasladado al cielo, Enoc tuvo testimonio. Y el testimonio que dejó es que vivía una vida agradable a Dios. Ese es su primer testimonio. Una vida agradable a Dios. Otro testimonio que dejó es haber sido un hombre obediente al Señor toda su vida. Y el tercer testimonio, el tercer elemento que vamos a adoptar esta mañana para poner en práctica nuestra vida diaria, el testimonio de Enoc de una vida de perseverancia. Agradar, obedecer y perseverar. Entonces vemos que
Enoc dejó testimonio, dice la Biblia, que antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y vemos nosotros, hermanos, si leemos el capítulo 5 y luego leemos el capítulo 6 del Génesis, vamos a notar que la generación que vivió Enoc se caracterizaba por una sociedad entregada continuamente a la maldad. Es decir, que la maldad continuaba desenfrenadamente, hermanos, alrededor de la vida de Enoc. Y en medio de esa vida de maldad desenfrenada, de que esa generación continuamente se alejaba de Dios y se multiplicaba en la maldad, en medio de esa generación malvada, Enoc dejó un testimonio claro de una vida que agradaba a Dios. En este tiempo nosotros somos llamados como iglesia, como creyentes, como jóvenes, como padres, como esposo, como esposa, como obrero del Señor, a vivir una vida agradable al Señor en nuestra generación. Y aquí estamos personas de varias generaciones, ¿verdad? Y somos llamados, hermanos. Y la generación nuestra, si vamos a comparar con la de Enoc, no estamos muy lejos de ser parecido. Nuestra generación no es diferente a la generación en que vivió Enoc, hermanos. Porque la generación de Enoc, la sociedad se inclinaba continuamente hacia la maldad. Vean lo que dice en Génesis capítulo 6. Miren, hermanos, dice: aconteció que cuando los hombres se comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, es decir, en esa generación, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Es decir, hombres, mujeres, niños, ancianos, toda esa generación, hermanos, dice que continuamente avanzaba hacia la maldad. Pero Enoc dejó un testimonio que brillaba dentro de esa sociedad oscura y hostil al Señor, de que su vida le agradaba a Dios. Hoy en día, hermanos, estamos dentro de una generación donde la maldad se multiplica, donde el mal aumenta, donde los antivalores crecen, hermanos, donde la maldad permea todos los estratos de la sociedad, nuestras instituciones educativas, gubernamentales, y por qué no, podemos decir también que en el mundo cristiano, por hablar de alguna manera, estamos viendo, hermanos, que cada vez está siendo más y más conformada a los deseos de este mundo. Estamos hablando del mundo cristiano evangélico. Entonces, dentro de este mundo cristiano evangélico, hermanos, se está incorporando cada vez más elementos, ideas y prácticas que no son bíblicas, son antibíblicas, que están alejadas de la doctrina de la Biblia, pero que se están aceptando como normales. Eso nos indica que la maldad está en la iglesia también, hermanos. Ha permeado todos los estratos sociales, incluyendo a la iglesia. Pero nosotros, en medio de esa sociedad hostil al Señor, de antivalores, de oscuridad espiritual, somos llamados a agradar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que le agrada a Dios realmente? Bueno, que vengamos a la iglesia, podemos decir que le agrada a Dios, pero hay algo en Hebreos 11:6, que claramente Dios dice que le agrada. Hebreos 11:6. Dice allí:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no hay manera de agradar a Dios sin fe. Lo que a Dios le agrada, hermanos, es que sus hijos tengan fe, confíen en Dios y vivan por fe, porque la fe, la confianza en Dios es lo que le caracteriza a los creyentes en Cristo. Creyentes que confían, que creen, que esperan en Dios, que aguardan con paciencia la respuesta de Dios. Esa es la característica de los hijos de Dios. Porque ¿qué es lo que el mundo necesita, hermanos, ver hoy en día? El mundo a nuestro alrededor lo que necesita ver es nuestro testimonio de fe. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que en tu casa necesitan ver en tu vida. Tu testimonio de fe y de confianza en el Señor. Eso es lo que en tu trabajo, tus compañeros, tus amigos, tus amigas necesitan ver. Tu testimonio de fe y de confianza en Dios. Que tu fe brille allí en la oscuridad donde estés, hermanos. Que tus hermanos en la iglesia vean tu testimonio de fe. ¿Y cómo se ve el testimonio de la fe, hermano? ¿Cómo se puede ver esto? Por medio de las obras. Nuestras obras hablan de nuestra fe. Nuestras obras tienen que confirmar lo que creemos. Si lo que creemos o si lo que practicamos en la vida diaria, si nuestras obras contradicen lo que creemos, entonces estamos en serios problemas, hermanos. La gente se va a alejar de Dios al vernos contradecir nuestra fe por medio de nuestra mala conducta. Nuestra conducta, nuestra forma de vivir, de actuar en las circunstancias, nuestra forma de tratarnos unos a otros, habla de nuestra fe, hermanos. Ahí se puede ver el testimonio de fe. Y esto es lo que nos dejó como ejemplo Enoc. Un testimonio de fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe, hermanos, la fe tiene... La fe tiene dos direcciones. Una es la dirección vertical de la fe, entre Dios y yo, entre la iglesia y Dios. Esa es la dirección vertical. Y en esa dirección de la fe no se necesita demostrar nada, hermanos. Porque Dios no necesita ver nada en tu vida. No necesitamos demostrarle nada a Dios para que Él sepa que tenemos fe. Él ya sabe que tenemos fe. Él ya sabe todo. Sin embargo, hermano, la otra dirección de la fe es la dirección horizontal entre nosotros y nuestro prójimo, entre nosotros y nuestros hermanos de la iglesia, entre nosotros y nuestra familia, los que nos rodean, nuestra dirección horizontal de la fe. Que la gente vea, hermano, que el impacto que podemos causar a través de nuestro testimonio de fe a nuestro alrededor es grande, hermanos. A veces no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Si vivimos en fe, si vivimos confiando en el Señor, Dios está actuando en la vida de otros, los está atrayendo hacia sí mismo. A nuestros hijos, a nuestros parientes, a los hermanos que se alejaron o que cayeron, cuando ven nuestro testimonio horizontal de la fe, se acercan y se acercarán a Dios, hermanos. Entonces, ese es el primer elemento, agradar a Dios. ¿Estás agradando a Dios? En la iglesia, como obrero, como padre, como esposo, como esposa, como hijos, como empleados. ¿Estás agradándole a Dios? ¿Y qué es lo que no le desagrada a Dios? Por otra parte, vamos a leer Romanos capítulo 8, perdón. Romanos capítulo 8. Romanos 8, del 5 al 8. Dice la Reina Valera, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven, fíjese lo que dice acá, hermano, y los que viven según la carne no
pueden agradar a Dios. Le voy a leer lo que dice en la versión lenguaje actual de la Biblia. Dice Romanos 8, de 5 al 8. Quienes se dejan controlar por sus malos deseos, solo piensan en cosas pecaminosas, lo cual lleva a la muerte. En cambio, quienes se dejan guiar por el Espíritu Santo, piensan en lo que agrada al Espíritu, lo cual resulta en vida y paz. Finalmente, quienes viven según la carne, que es enemiga de Dios, nunca pueden agradarle, ya que no se someten a su ley. Vivir con la mentalidad de un incrédulo, de la carne. Aquí la palabra carne habla de la naturaleza caída del ser humano. No se trata de nuestra carne que tenemos, no. Se trata de la naturaleza pecaminosa que, según Pablo dice, combate nuestros miembros. Trata de apagar nuestra vida espiritual. Y nosotros, si nos dejamos guiar, si tenemos esa mentalidad de la vieja naturaleza, si nos inclinamos a pensar de esa manera, hermano, como piensa en la carne, entonces dice, no podemos agradarle a Dios. Porque esto, dice, resulta en muerte. Y vivir conforme al Espíritu, agradándole a Dios, resulta en vida y paz. Qué hermoso, hermanos. Tener vida y tener paz. ¿No es esto lo que en el mundo no existe? No, solo en Cristo, en una vida agradable a Él, podemos tener gozo, paz, seguridad, confianza, bienestar, verdadera riqueza, sabiduría, inteligencia, todo lo tenemos en Él. Si vivimos agradándole a Él, Él nos dará todo lo que necesitamos, hermano. Este es el primer elemento. El segundo elemento que vemos en la vida de Enoc es: dejó a su familia un testimonio de obediencia. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Fíjese, hermano, después de que él engendró a su primer hijo. Parece que su vida cambió después. Ya no fue el mismo. No sabemos cómo fue su vida los 65 años anteriores que vivió, pero dice que a los 65 años engendró a su primer hijo, y a partir de ahí nos dice la Biblia que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hermano, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos en la tierra es una vida de obediencia a Dios. Porque la obediencia de los padres es lo que le va a sostener a los hijos en momentos de crisis, hermanos. Cuando tenga que enfrentarse a las crisis propias de la juventud, por ejemplo, cuando dan la vuelta y miran a sus padres y ven sus padres obedeciendo y agradando al Señor, eso les va a sostener, hermanos. No les va a sostener las actividades y esto. No. Le va a sostener la obediencia de los padres. Porque la obediencia de los padres, hermanos, tiene un profundo impacto en la vida de los hijos. Porque eso es lo que va a mantener, hermanos, la unidad y la armonía en el hogar. Cuando los padres vivan en plena comunión con Dios, en obediencia al Señor, eso va a hacer que la familia esté unida y en armonía, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando los padres se alejan de Dios? Cuando dejan de venir a la iglesia, dejan de caminar con Dios. Cuando se debilitan en la fe y se van apartando. Cuando esto pasa, hermanos, Satanás tiene vía libre para atacar a los hijos y alejarlos de Dios. Y si ya están alejados de Dios, los va a alejar más todavía.
y los va a arrastrar por el mundo, hermanos. Eso es lo que Satanás va a hacer cuando los padres se debilitan en la fe y dejan de caminar y de obedecer a Dios. Hermanos queridos, el mundo en que vivimos no es un mundo fácil. Es un mundo, hermano, donde necesitamos sostenernos firmemente. Y para sostenernos en la fe firmemente, caminando con Dios ininterrumpidamente, así como Enoc, hasta el último día de nuestra vida, necesitamos obedecer a Dios. Y en la Biblia tenemos ejemplos de familias, de padres que caminaron con Dios e impactaron la vida de sus hijos. El propio Enoc. Noé, en Génesis capítulo 6, dice también de él que él caminó con Dios y toda su familia fue salva. Cuando vino el castigo del diluvio de parte de Dios, Dios salvó a él y a toda su familia. No le abandonó a su familia. ¿Por qué? Porque Noé también era un hombre obediente al Señor. En 2 Timoteo, por ejemplo, miramos a la familia de Timoteo. ¿Qué familia tenía Timoteo? Timoteo tenía a su mamá y a su abuela, Loida y Eunice. Y San Pablo, cuando llega allí, lo lleva para ser su discípulo, para ser su ayudante. Y luego le dice que en su vida había una fe auténtica, no fingida. En el libro de 2 Timoteo 1:5 le dice que esa fe auténtica y no fingida, dice, habitaba primero en tu abuela y luego en tu madre. Es decir, de abuela a madre y a hijo. Ahí estaba, hermano, Dios sosteniendo a la familia. Gracias a la fe y la obediencia de la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo, Dios entonces, hermano, se encargó de sostenerle a Timoteo y mantener la unidad allí. Y Timoteo se convirtió en un gran hombre de Dios. Fíjese lo que hace un padre obediente, hermano. Fíjese lo que Dios puede hacer en la vida de un padre dispuesto a obedecer a Dios. Dios está dispuesto a levantar hijos que realmente sean usados por Dios. Hijos de bendición. No desestimemos, no tengamos en poco, hermanos, esa realidad. Seamos obedientes al Señor, aunque las cosas no vayan bien, aunque haya dificultades en la vida, aunque tengamos que enfrentar toda clase de adversidades. Si nos mantenemos obedientes al Señor, Dios va a sostener a nuestra familia. Amén. Dios va a sostener tu familia, hermano. Pero mantente obediente al Señor. Pon tus ojos en Jesús y nunca te apartes de Él. Y vas a tener tu recompensa. ¿Y sabe qué? Dios le recompensó a Enoc por su testimonio de obediencia. Porque dice en Génesis capítulo 5, dice el 24, dice, caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No murió físicamente. De repente desapareció. La gente decía, ¿dónde está Enoc? ¿No le viste a Enoc? No, ayer estaba teniendo reunión de oración. Enoc entonces estaba predicando la vez pasada. Yo le vi cantando en la iglesia. Estaba en la casa de sus amigos hablando de Dios. ¿Dónde está? No está. Dice que le buscaban por todos lados y no fue hallado. Nadie le encontró, nadie le vio, desapareció. Nunca más fue encontrado. ¿Por qué? Porque Dios recompensó su vida de obediencia, hermanos. Son cosas que Dios hace, hermanos. Lo llevó directo con él. En otra versión dice, fue llevado al cielo. Hermanos, así también Dios hace en nuestras vidas. Como padres, si obedecemos al Señor, si nos mantenemos en comunión con Él, Él va a recompensar tu obediencia, hermanos. Y vas a ver la recompensa de Dios en tu vida. Mientras vivas, Dios te va a mostrar su fidelidad si es que le somos obedientes. Y por último, Enoc dejó un testimonio de perseverancia.
La perseverancia es fundamental, hermano, en todos los aspectos de la vida. Hay personas que no saben perseverar, no saben terminar lo que ha empezado. Termina una carrera y va 1 o 2 años y luego abandona. Comienza un proyecto y luego va 2 o 3 años y luego lo abandona. Comienza un proyecto de vida, un matrimonio, pero no dura, no persevera. Y la perseverancia con Dios, en nuestro caminar con Dios, es fundamental, hermano, para ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas y alrededor nuestro. Hermano, hermana, necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, matrimonio, que perseveren en todos los aspectos, en la iglesia, en la familia, en los ministerios, en las cosas del Señor, en las enseñanzas. Pastores que perseveren, predicadores que perseveren, maestros que perseveren, obreros, evangelistas que perseveren, miembros que perseveren en la iglesia, porque la perseverancia es la clave de la vida de victoria que Dios tiene para nosotros, hermanos. En eso está la clave de una vida cristiana victoriosa. La perseverancia de la iglesia es fundamental para el crecimiento, hermanos. Una iglesia no crece cuando los miembros no perseveran, cuando los obreros no perseveran, cuando los jóvenes no perseveran. Necesitamos, hermanos, obreros perseverantes. ¿Cuántos han dejado de perseverar, abandonando el camino del Señor, hermanos? ¿Cuántos maestros han dejado de enseñar? ¿Cuántos pastores han dejado de predicar? Y en la iglesia del Nazareno hemos visto esa realidad, hermanos. Tristemente, pastores, maestros, obreros, que antes tenían ministerios preciosos, dejaron, hermanos, abandonaron, no pudieron perseverar. Y las circunstancias, o sea, los motivos pueden ser diversos. Pero, hermanos, en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿estás perseverando en tu caminar con Dios o te has detenido acaso? ¿Perseveraste ayer? ¿Estás perseverando hoy? ¿Vas a perseverar mañana? Tal vez estés pasando pruebas, dificultades, tentaciones de toda clase, injusticias en tu vida. Y tal vez lo vas a seguir teniendo, pero déjame decirte, hermano, persevera, hermano, persevera, hermana. No te dejes, no te detengas en tu caminar con Dios. Persevera, sigue perseverando, hermano, para que veas la victoria, para que veas la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu trabajo. Persevera, persevera hasta el fin. La Biblia dice en Mateo 24, dice, hermano, hermana, Jesús dijo, el que persevere. ¿Cuánto tiempo? ¿Por 1 año? 2, 5, 10, no, hasta el fin. Perseverancia, eso es lo que necesitamos, hermanos. Perseverantes, jóvenes perseverantes, matrimonios perseverantes, obreros perseverantes, maestros perseverantes, pastores, predicadores perseverantes, padres que perseveren, madres que perseveren, hijos que perseveren en el caminar con Dios. Solo de esa manera podemos ver la mano de Dios en la iglesia, en la familia, en todas partes. Dios obrará poder, su poder sin igual, milagros, prodigios, maravillas. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree, hermana? Gloria al Señor. Entonces, hoy aprendimos entonces 3 cosas para caminar con Dios. Agradar a Dios, obedecer a Dios y perseverar en nuestro caminar con Dios. Podemos ponernos de pie en esta mañana, hermanos. Y yo no sé cuál es tu situación esta mañana, hermano. Yo no sé si estás en la iglesia, pero no, tal vez estás en la iglesia, pero no estás perseverando. La perseverancia tiene que ver
con vivir una vida agradable, obediente al Señor. Esa es la perseverancia, una vida de fe, de confianza. ¿Qué dirán tus hijos de ti, hermano, hermana? ¿Qué dirá tu esposo? ¿Dirá acaso de ti, es una mujer perseverante, que agrada a Dios, que obedece a Dios? ¿Qué dirá, hermano, tu esposa de ti? Es un hombre perseverante, es un hombre de oración, es un hombre obediente, es un hombre que agrada a Dios. ¿Qué dirán tus padres de ti, hijos? ¿Qué dirá Dios de nosotros en esta mañana? ¿Qué dirá tus pastores de ti, tu pastor de ti, hermano? Este es un miembro que persevera, este es un miembro de bendición, este es un miembro que obedece, que agrada a Dios. Qué maravilla es, hermanos, la perseverancia, la constancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuándo puede ser el fin? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado. El fin puede venir en cualquier momento, hermanos. El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Y cómo quiere verte Él cuando regrese? Quiere verte perseverando, quiere encontrarte perseverando, quiere ver tu matrimonio perseverando, quiere ver tu vida joven perseverando en su camino, agradándole y obedeciéndose. Así quiere encontrarlo el Señor cuando regrese, una iglesia perseverante, vibrante, obediente, que está agradándole a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por cada hermano y hermana que ha llegado hasta aquí, Señor. Dios mío, tú conoces la necesidad de cada uno. Pero yo quiero presentarte a cada uno de ellos, Señor. Sus circunstancias, tú los conoces bien. Te pido que extiendas tu misericordia sobre cada uno de ellos, Señor. Sobre su matrimonio, sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su vida en la iglesia, en todos los aspectos de su vida. Extiende tu misericordia. Y si alguno, Señor, ha caído, levántalo en esta mañana y restáuralo, Señor. Si alguno se ha alejado, haz que vuelvan, Señor. Ayúdanos a que como iglesia podamos agradarte, podamos vivir en fe y en obediencia, para que cuando la gente nos mire, vea nuestro testimonio de que estamos obedeciéndote, de que estamos perseverando, y de esta manera ellos, Señor, también te buscarán para ser salvos. Bendice a los obreros de esta iglesia, que perseveren, que se mantengan firmes. Fortalece a cada uno de ellos, Señor. A los obreros que están trabajando en la escuela dominical, con los jóvenes, en el discipulado, en el evangelismo, en el pastorado, en todos los ministerios. Haya hombres y mujeres perseverantes en esta iglesia al Nazareno de San Lorenzo. Hoy encomiendo en tus manos a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.